El gobierno de Estados Unidos ha responsabilizado directamente a Nicolás Maduro por lo que fue la detención en el día de ayer de algunos líderes opositores, como por ejemplo el caso de Leopoldo López, pero también se había manifestado el gobierno norteamericano en torno a algunas sanciones económicas a partir de los bienes que el gobierno de Venezuela pueda llegar a tener dentro del país de los Estados Unidos. Bueno, decisiones en el plano internacional que van tocando a Venezuela y a la región en general. Y es por eso que, para conocer mayores detalles, a la distancia estamos en comunicación telefónica con Eliangélica González, corresponsal en Venezuela de Univisión y Caracol Radio. Eliangélica, buen día, la saludamos desde Mendoza, Argentina, Catalina y Ezequiel. Saludos para ustedes, buen día. Bien, bueno, muchas gracias por el contacto. Anticipábamos un poco nosotros aquí la situación de Venezuela, un poco lo que nos llega por los medios de comunicación, inevitablemente, por eso nos parece destacado escuchar en primera persona qué es lo que se está viviendo concretamente en estos días en el país petrolero. Bueno, hay una situación muy tensa en Venezuela, básicamente porque hay implicaciones muy fuertes a lo interno luego de los resultados de esta Asamblea Nacional Constituyente. Resultados que, por cierto, no generan confianza, más bien desconfianza, luego de varias voces que se han pronunciado sobre este tema, sobre todo de oposición y también intelectuales, analistas, personas que hacen vida en Venezuela y que no ven como una cifra cierta esta que fue ofrecida por el Consejo Nacional Electoral de poco más de 8 millones de votos en esta Asamblea Nacional Constituyente del pasado domingo. La calle no era eso lo que decía, esa no era la participación que se veía y que se recogía a través de los medios de comunicación, pero pues se asegura desde el Consejo Nacional Electoral que en efecto la hubo y por tanto se cree a lo interno, sobre todo en la voz de la oposición, que ha habido fraude. Así las cosas, lo que se espera es que haya la instalación, ya la ha avisado el propio vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, de la Asamblea Nacional Constituyente en la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a ocurrir esto? Cuando ya todavía pues los distintos diputados y las distintas personas que regularmente van hacia el Palacio Federal Legislativo siguen yendo. Pues no lo sabemos, es una incógnita porque no sabemos si van a convivir ambos sectores dentro de la Asamblea Nacional, si se va a resistir pues la mayoría opositora a dejar sus curules. No sabemos qué es lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que la tensión está desbordando en violencia en la calle, que sigue generando muertos luego de 122 días de protestas, que han dejado también cerca de 120 muertos. Eliangélica, nosotros hablamos de la Constitución, de esta Asamblea Constituyente y de todo lo que se genera al interior, pero poco conocemos de cuáles son las intenciones que tiene el gobierno de modificar la Carta Magna, una Constitución que ya había sido modificada y que es ya orgullo del chavismo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas o mediatas de las modificaciones? ¿Qué puede pasar concretamente? Pues cuando nosotros nos expusimos a la campaña de los constituyentes, que fue mediatizada a través de los canales del Estado y de las señales oficiales, lo que veíamos eran propuestas legalistas, no constitucionales, es decir, con una reforma constitucional que se hiciera incluso a través del Parlamento venezolano se podían hacer modificaciones, partiendo desde estas perspectivas o desde estas propuestas que hacían estos candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero de facto lo que se espera es que haya una especie de caída y mesa limpia y que el gobierno pueda gobernar a sus anchas, quitando del medio aquello que le ha sido un obstáculo hasta este momento. Hablamos de la Asamblea Nacional, que como saben es de mayoría opositora, 112 diputados que llegaron a ser 109 desde apenas el día de su instalación, el 5 de enero de 2016, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia les había quitado 3 con, con la prerrogativa de que estas personas estaban incursas en un fraude electoral y que tenían que ser investigadas. Hasta este momento, esos 3 diputados de Amazonas, que son la representación de ese estado, no han sido incorporados y se quiso hacer en su momento en la Asamblea Nacional y por eso el desacato que ha sido tan mencionado por parte del gobierno y del propio Tribunal Supremo y que es el que impide que la Asamblea Nacional tenga sus potestades. Aun cuando estas personas fueron desincorporadas luego de ser juramentadas, pues no ha habido respuesta ni del tema del desacato, ni del tema de las competencias de la Asamblea Nacional y tampoco del tema de los diputados. Es decir, estas personas dejaron de ser representación
en la Asamblea Nacional. Un Estado entero no tiene representación en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Si partimos desde este punto de vista, se supone que lo que se quiere es quitar a la Asamblea, la propia fiscal del Ministerio Público, la máxima representante del Ministerio Público, que está haciendo, por supuesto, en este momento un obstáculo para el gobierno, para hacer cualquier cosa que quiera hacer a nivel de legalidad, y por eso todo se está llevando a tribunales militares, y también se quiere pues disponer de una constituyente que sea más bien amalgamada al sector chavista. Por eso se critica tanto la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo que se critica no es la constitucionalidad. La Asamblea Nacional Constituyente es constitucional y puede ser invocada por el presidente. ¿Cuál es el problema? Que tuvo que haber habido un referendo consultivo para saber si la gente quería constituyente, número uno, y no se hizo, y número dos, las personas que iban a elegir, las personas que iban a ser electas, tenían que representar a todo el país, y eso no está sucediendo. Las bases comerciales pues básicamente están amañadas tanto que el chavismo es el único que está prácticamente representado en esta Asamblea Nacional Constituyente. Bien, Evangelina, hace algún tiempo se desarrolló la cumbre del Mercosur aquí en Mendoza y estuvo presente un diputado nacional por el oficialismo, y él nos contaba que una vez se conozca el proyecto de modificación de la Constitución, será sometido a un referéndum que toda la sociedad va a poder aprobar o no. ¿Esto realmente consideran que se va a llevar a cabo y si es una instancia en la que el pueblo podrá emitir su opinión de manera directa y oficial? El problema es si está en duda la forma en la que se escogieron a las personas que van a hacer esa nueva Constitución, cómo poder confiar en una nueva convocatoria, bien sea para un referendo aprobatorio, consultivo o como sea. El problema es que no hay credibilidad en la institución electoral. El problema es que hay una seria duda de que los últimos eventos electorales que han ocurrido en el país, hablo de elecciones presidenciales donde se pidieron Enrique Capriles y el propio Nicolás Maduro, que llegó al poder con una cifra que estuvo en duda, que el propio contrincante dijo que había habido fraude electoral, aun cuando no lo haya peleado, y cómo creer que con las mismas personas del Consejo Nacional Electoral, que sabemos muy bien la correlación de fuerzas dentro del CNE es de 4-1, 4 del chavismo, 1 de la oposición, va a haber realmente una elección en la que se pueda confiar, o va a haber realmente un resultado en el que se pueda confiar. Yo realmente estoy a la expectativa de si se va a llevar o no a cabo el referendo aprobatorio, porque eso puede ser muy bien en este momento, o pudo ser en su momento, una promesa de campaña que no se va a cumplir. Claro. Eso también está a la expectativa. Eso tendríamos que verlo. Realmente adelantarnos es hacer una premonición y no estamos como para eso, pero sin duda hay serias dudas con respecto al desempeño del Consejo Nacional Electoral, sobre todo porque sabemos su afección política. ¿Qué hay sobre la presión que puedan llegar a ejercer el resto de los países? No me refiero quizás a la Argentina, porque no puede afectar tanto a Venezuela, pero sí, por ejemplo, a Estados Unidos, que es uno de los principales países que exporta el petróleo refinado, que primero es importado desde Venezuela a Estados Unidos. ¿Qué opinás con respecto al futuro que le queda en la medida que se tomen sanciones por parte de Donald Trump? Pues yo soy de las personas que cree que si va a haber sanciones tiene que ser directamente a dirigentes políticos, porque cuando se sanciona a un país en el plano petrolero, en el caso nuestro, que es nuestro principal motor de producción de divisas, y aún cuando está vapuleada la estatal petrolera en este momento y no funciona al 100%, sin duda es el principal ingreso económico que tiene el país, es nuestro principal ingreso. Por tanto, afectar a la empresa petrolera es afectar al venezolano de a pie, y eso no es lo que se quiere. Claro. Aquí, pues lo que se busca es que los funcionarios que hayan estado incursos, como en efecto dicen, hay investigaciones y pruebas que así lo constatan, en asuntos de corrupción, en temas de narcotráfico, en temas de violación de derechos humanos, sean sancionados y paguen por estos crímenes, por estos delitos, por estas situaciones, e incluso sean sometidos a profundas investigaciones que en el país lamentablemente no se han ejecutado. Ahora estamos viendo, digamos, que hay un vestigio de legalidad un poco más profundo en el tema de
investigaciones y de imponer imputaciones a personas que han estado incursas en delito. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público se ha hecho a un lado del chavismo y ha estado activando estas investigaciones y estos expedientes que estaban frenados, que estaban engavetados y que ahora salen a la luz básicamente por la posición de la fiscal general Luis Ortega Díaz. Pero entonces, ¿cómo se podría investigar a esas personas si no son norteamericanas? Digo, ¿cómo se podrían meter en la justicia venezolana? ¿Acaso con las cuentas que tienen en el extranjero? ¿Cuál sería la dinámica? Pues sí, sería básicamente ver cómo ha sido su desarrollo económico fuera del país, reconocer si hay algunos testaferros que han estado detrás de esas negociaciones, porque sabemos que directamente no actúan cada uno de los funcionarios, eso no es en Venezuela, eso no es un secreto, actúan a través de otros que a veces son potentados económicos que, que tienen el desempeño de ser la máscara o la coraza que cubre a estas personas que están haciendo pues con recursos mal habidos negociaciones fuera del país. Sin duda, estas investigaciones tienen que ser basadas en lo que ha sido la dinámica extranjera o aquellos negocios que se hayan podido hacer fuera del país. Y por supuesto los venezolanos pensamos que es urgente que haya investigaciones profundas con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela y estos expedientes de los que hablaba que sean definitivamente activados. Ahora, no hay mucha esperanza cuando es el Ministerio Público el que promueve estas investigaciones, pero quien decide al final es el Poder Judicial, que también está en este momento pues en seria duda de desempeño. Bien, ¿qué se sabe de Leopoldo López y Antonio Ledesma? Que están en la cárcel de Ramo Verde. Sus abogados ya se han pronunciado, han dicho que pues estaban esperando poder reunirse con sus respectivos clientes y que en ningún caso hubo violación de disposiciones que les hayan impuesto luego de salir de la cárcel. Por ejemplo, el alcalde Antonio Ledesma tenía más de 2 años en su casa por una situación de salud. No hubo ni siquiera un examen médico para saber si era necesario o si era prudente devolverlo a la cárcel de Ramo Verde. En el caso de Leopoldo López se repite, él tenía apenas 24 días fuera de la cárcel de Ramo Verde y bueno, entiendo que sabía el riesgo que estaba asumiendo, sobre todo al sacar estos videos que circularon en YouTube y se hicieron virales. Ambos dirigentes políticos lo hicieron, en el caso de Ledesma 2 videos, en el caso de Leopoldo 1, y pues dice el tribunal que ellos con esto estaban violando las restricciones que tenían, aun cuando en esos videos no se estaban refiriendo a sus casos, que era exactamente la restricción que ellos estaban teniendo. Lo cierto es que el Tribunal Supremo ha dicho que estos dirigentes tenían un plan de fuga y que por eso pues ha sido revocada esta medida de casa por cárcel, pero es algo un poco difícil de creer cuando, repito, el propio Ledesma tenía 2 años, casi 2 años y medio preso en su casa y no, primero, vigilado todo el tiempo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia y estaba allí, o sea, podía encontrarse allí y fue sometido a la justicia. Él voluntariamente se sometió a la justicia sin oponer resistencia, por tanto era muy difícil de creer que realmente hubiese un plan de fuga. Y en el caso de Leopoldo López es el único preso venezolano que utiliza un dispositivo o grillete en el pie electrónico para saber justamente dónde se encuentra, cuáles son sus movimientos. No es creíble este tema de la fuga por muchas razones, por múltiples razones. Además porque la recaptura ocurre justo días después, casi horas después de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿La oposición ha organizado algún tipo de protesta o manifestación en consecuencia? Sí, de hecho el próximo jueves tienen una protesta que ha sido convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Escuchábamos a algunos dirigentes como Freddy Guevara decir que van a marchar contra la masacre y contra la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que se supone, según ha dicho el gobierno, se instalará el próximo jueves 3 de agosto, es decir, mañana. Lo cierto es que pues este día se perfila como un día, además de mucha expectativa, de mucha tensión. El propio día de la Asamblea Nacional Constituyente hubo más de 16 muertos según cifras del propio Ministerio Público. Veremos cómo se desarrolla el día de mañana. La verdad es que el venezolano de a pie está un poco agotado no de marchar por sus propias motivaciones, sino de ver cómo desde el gobierno pues no se toman decisiones y no
se toma en cuenta la voz de una mayoría. Eso no es una situación de posición política, eso es una realidad. Todas las encuestas hablan de un 80-20, 80% que no apoya al gobierno de Nicolás Maduro y 20% que estaría apoyándolo. Clara mayoría que favorece a una Venezuela que no está siendo escuchada, aun cuando ha hecho todo lo posible por incluso ir a las urnas. Eso es lo que quiere Venezuela y se ha dicho en muchas ocasiones, ir a las urnas y escoger por su propia mano a quien dirija los destinos de Venezuela. Pero, pues bueno, amanecerá y veremos qué es lo que ocurre el día de mañana. Bien, Eliangélica González, muchísimas gracias por el contacto, muy amable. Un placer.